Juliana, somos el grupo 4, comisión 61507. Me presento, soy Norali Bea Escobar. Yo soy Juana Cabrera. Sofía Adrián Miré. Yo Irina Coiraza. Marina de Pino. A continuación te vamos a comentar cuál fue nuestro proyecto de estudio. Nos basamos en el efecto del abuso infantil, cuáles eran las manifestaciones sintomáticas en las adolescencias. Fue un tema muy difícil de elegir, entre mis compañeras debatimos muchos temas de interés, pero pusimos realmente el foco en esto porque siento que es algo que no se habla mucho, no se ve en la realidad y lamentablemente pasa demasiado. Tuvimos muchas propuestas, muchas ideas, dentro de ellas también surgió Piaget con el tema de los amigos imaginarios en los niños. Después Vygotsky, también nos basábamos en el tema del lenguaje en modo de señas, cómo afectaba esto a la sociedad, cómo se interactuaban también los niños. Y dentro de ellos llegamos a la conclusión que nos quedábamos con el de Freud, que fue el que más nos llegó a todas, por un tema de que no se habla y fue nuestro interés. Bueno, en resumen lo que es el trabajo es cómo investigamos y a fondo el abuso sexual infantil y cómo se manifiestan en las adolescencias. De qué manera diferente se pueden manifestar, ya sea a base de la tristeza, la depresión, ataques de pánico o frustración, enojo, violencia, pueden ser violentas algunas situaciones con estos adolescentes. Más que nada también cómo enfrentan su día a día o su vida amorosa o en el entorno social que ellos tengan. Bueno, y los objetivos que tenemos para este trabajo es ver cómo se pueden manifestar en los adolescentes, qué tipo de medidas hay que tomar, observar si los adolescentes reaccionan igual. Seguramente que todos los casos sean distintos porque no hay en particulares reacciones naturales ya configuradas, por así decirlo. Y bueno, y algunos de estos objetivos son estos: ver cuáles son las manifestaciones, cuáles son los síntomas, cómo se pueden tratar, o si los reprimen o los adolescentes reprimen esos recuerdos, si afectan los mismos, los que son recordados o no. Y bueno, yendo para este lado, tratamos de investigar todo esto. Ahora mi compañera te va a explicar el planteamiento del problema de investigación. Bueno, el problema de investigación es que el abuso sexual infantil, que es una de las violencias más graves que ocurre, no termina en la infancia, sino que cuando el adolescente se desarrolla a nivel físico, emocional, social, es donde suele aparecer estos síntomas. Consideramos que el adolescente que sufrió el abuso sexual infantil o los adolescentes no desarrollan los mismos síntomas. Cada persona o cada adolescente manifiesta de manera distinta su dolor. Y nuestra pregunta principal va apuntado a eso también. ¿De qué manera se expresan las manifestaciones sintomáticas en las adolescencias con antecedentes de abuso sexual infantil? Bueno, y a partir de la pregunta principal desarrollamos las preguntas específicas, que si generan el mismo tipo de síntomas los abusos sexuales infantiles reprimidos que aquellos que son recordados, cómo estos traumas afectan en las relaciones interpersonales sexoafectivas y en cuanto al desarrollo social, se afecta en la interacción social. Así que bueno, más que nada nuestro trabajo o el problema del trabajo apunta a eso, que la víctima o las distintas víctimas no tienen los mismos síntomas, sino que cada uno manifiesta su dolor de distinta manera. No está de más agregar que los eventos traumáticos que atentan contra el consciente quedan en el inconsciente y que por eso después se manifiestan en las adolescencias. Algo tan grave como es un abuso sexual infantil y más en las infancias, a veces queda reprimido y se manifiesta de manera física, como dijo mi compañera al principio, a través de ataques de pánico, de depresión, tristeza, también parálisis de sueño, como que cada adolescente lo manifiesta de distintas maneras. Así que bueno, nuestro trabajo apunta un poco a eso y nos resulta interesante también darle
color o expresar este tipo de situaciones porque lamentablemente pasa. Así que bueno, le dejo lugar a... Nosotros en la hipótesis creemos que las experiencias de abuso sexual infantil sufridas durante la infancia son reprimidas por resultar incompatibles con la conciencia, pueden manifestarse posteriormente mediante síntomas psicológicos durante la adolescencia, constituyendo formas indirectas de expresión de contenidos inconscientes. Después, los objetivos generales. El objetivo general es analizar la relación de experiencias de abuso infantil y la aparición de síntomas que se expresan en la adolescencia. Y después los objetivos específicos son observar si los síntomas son iguales a los de los adolescentes que sufrieron este tipo de traumas. Después, por ejemplo, comparar la frecuencia de malestares físicos entre las personas que sí sufrieron un abuso y las personas que no. Y después comparar si se generan los mismos síntomas en los adolescentes que son conscientes que sufrieron un abuso y en los que los reprimen. Bueno, por último, desde la perspectiva del estado del arte, encontramos 3 trabajos de investigación que hablan sobre esto del abuso sexual infantil desde distintas perspectivas, ¿no? Bueno, el primer link es un trabajo de investigación que habla sobre esta problemática desde la perspectiva de la salud pública. Cómo se pueden detectar estos abusos y también cómo se provocan. Después, el segundo link es un informe que busca mejorar las políticas públicas y el acceso a justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso. Habla sobre el uso de la sala de entrevistas especializadas y los perros de terapia para que puedan ayudarlos a sobrepasar esa situación. Habla sobre el perfil de las víctimas, que la mayoría son mujeres, el agresor y el vínculo, que la mayoría son abusos intrafamiliares, quienes suelen detectar el abuso, que usualmente son las madres, y cómo pueden ayudar las escuelas, y el impacto emocional que tiene todo esto en los niños. Por último, el tercer link es un estudio que analiza las consecuencias del abuso sexual tanto a corto como a largo plazo. Examina el impacto inmediato en la persona y también cómo afecta a su salud mental con el paso del tiempo. Además, revisa las situaciones de mayor riesgo y los factores que pueden ayudar a reducir o amortiguar los efectos del abuso. Así que... Bueno, como cierre de la investigación, podemos decir que la verdad nos ayudó bastante a comprender el tema, porque la verdad es un tema medio tabú, a veces hablarlo así libremente, nos ayudó a entender el porqué de los síntomas psicológicos que deja y un montón de cosas más que están en el trabajo. A lo largo del trabajo fuimos analizando la información, cosa que fue difícil por ahí decidir qué tema usábamos, cómo planteábamos el tema, cómo lo organizábamos, como para que quede todo relacionado entre sí y no quede desordenado. Al principio habíamos debatido y decidido analizar 3 investigaciones, pero al final decidimos que solamente nos teníamos que quedar con 2 para poder hacer una comparación mucho más clara y que se entienda mejor sobre el abuso sexual infantil y cómo era visto desde otras investigaciones. Y esta decisión nos ayudó bastante a desarrollar nuestro trabajo. A pesar de las dificultades, creemos que pudimos cumplir con el objetivo que nos pusimos y quedó bastante organizado. Bueno, para terminar, espero que el trabajo haya gustado y haya servido por ahí para hablar de temas más tabú, más libremente y que haya servido.